con alguien que ha sido jefe de residentes de la Fundación Favaloro y que ha sido también primer asistente, ¿no? Ha compartido durante algunos años, sus últimos 4 años, ha compartido el doctor Marcelo Naim, hoy jefe de cirugía cardiovascular del Hospital El Cruce. Doctor Fernando Galván lo saluda, buen día. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Un gusto de charlar con vos. Bueno, Marcelo, alguna vez, le cuento a la audiencia, alguna vez hablamos con el doctor Marcelo respecto de aquella operación épica, creo, ¿no? Por ponerle algún nombre, aquella enderectomía. Usted me corrige cómo es el nombre exacto. Sí, tromboendarterectomía. Exactamente, bueno. Doctor, y en este caso, hablar del doctor Favaloro, ¿no? Y cómo lo ha marcado a usted el doctor Favaloro y esos 4 años que han compartido juntos. Sí, la verdad que cada vez que pasa el tiempo y cada vez que me alejo de esa experiencia, como que cobra mucho más valor la figura de él. En el momento, por supuesto que también era impresionante trabajar a su lado, pero con el tiempo uno aprende a valorar más eso. Ujú. Y bueno, él nos ha dejado, él siempre decía que quería ser recordado como un maestro y no como buen cirujano. Por supuesto que eran las dos cosas, y Sí, realmente fue un gran maestro porque no solo enseñaba sobre cirugía, sino que enseñaba sobre cómo moverse en la profesión y en la vida en general. Y él siempre, con todos sus asistentes y todo, él quería estar al tanto de la situación familiar de cada uno, si alguno tenía algún problema. Era una persona muy humana. ujú. Muchos lo recuerdan a Favaloro por aquel bypass, ¿no? Aquella operación emblemática, pero quienes ejercen la cirugía y sobre todo cardiovascular dicen se desconoce la cantidad de instrumental que hizo el propio Favaloro, que fue fabricando el propio Favaloro y que ni siquiera se preocupó por patentarlos, cosa de que pueda ser de uso libre para todo el mundo, ¿no? Claro, claro, él como, digamos, la cirugía que él desarrolló estaba en sus inicios. eh, no había instrumental, y desarrolló muchísimo instrumental, como por ejemplo el separador de arteria mamaria de Favaloro, en el cual en los primeros tiempos en la Cleveland Clinic él usaba un residente, digamos, en el cual le levantaba el pecho con 2 separadores, Ujú. y según cuentan era un residente que hacía musculación, que tenía mucha fuerza y que podía estar 1 hora levantándole el pecho a Favaloro para que Favaloro trabaje disecando en lo que es la procuración. Recordemos que la arteria mamaria interna es una arteria que pasa por detrás del hueso esternón, Ujú. tanto a la izquierda como a la derecha, pero bueno, para hacer el bypass se utiliza en principio la izquierda. Entonces había un residente que hacía las veces de separador, que levantaba el pecho mientras Favaloro disecaba, y, y aparentemente este hombre tenía mucha fuerza y siempre mantenía digamos, la separación Claro. estable, ¿no? Y que cuando no estaba él, esto no lo hacía de la misma manera. Entonces él desarrolla el separador Ujú. de mamaria de Favaloro, que es como un arco de fútbol que se pone, por supuesto más chico, que se pone Sí. al lado de la camilla, Ujú. y sobre ese arco se enganchan dos ganchos que levantan el pecho. Claro. Eso él nunca lo patentó, Ujú. y hoy por hoy se utiliza en todos los quirófanos del mundo. Qué bárbaro, ¿no? Y decía, quería ser recordado más como un maestro que como un cirujano. Bueno, y como maestro, indudablemente ha dejado muy buenos alumnos, es su caso. Sí, sí, la verdad que en toda Latinoamérica hay más de 400 especialistas formados por el doctor René Favaloro, y hoy por hoy hay cirujanos cardiovasculares en Costa Rica, en Paraguay, en Colombia, hay muchos en Colombia, en Bolivia.
por supuesto en Argentina, entre los cuales se contabilizan aproximadamente unos 400, que hoy por hoy casi todos son líderes en sus lugares de origen y son jefes de servicio y bueno, llevamos adelante el legado que el maestro nos dejó y nos enseñó. Ujú. Aquello que él sostenía, ¿no? De que la medicina sin sentimiento, creo que decía por ahí en alguna parte, es una mera técnica. Aquello es lo que él hacía carne todos los días, ¿no? El estar atento al paciente, el deberse completamente al paciente. Sí, él hablaba de humanismo médico y por supuesto nos enseñaba que la medicina sin humanismo médico no tenía sentido, que era una mera práctica mercantil o comercial, que de esa manera no había que ejercer la medicina y siempre nos hacía hincapié en el compromiso con el paciente, ¿no? En comprometernos, involucrarnos con el paciente, porque era el que tenía el problema Ujú. y nosotros estábamos ahí para resolverlo. Dicen, por ahí escuché, que inclusive había pacientes a los que se los operaba absolutamente gratis, que él se encargaba de pedirle a los médicos asistentes, a los residentes, a los enfermeros, de que no cobraran honorarios para de esa manera facilitar la operación del paciente. Claro, por eso yo lo viví, porque en su momento estaban digamos, venían a través de un convenio del Ministerio de Salud, Ujú. en el cual eran pacientes que no tenían cobertura social, que se intervenían a través de la fundación, entonces el ministerio tenía un pequeño subsidio para cubrir lo que son los gastos de materiales, de insumos, de válvulas que había que poner en los pacientes, pero todos los médicos, incluso los anestesistas, tenían que declinar el honorario médico o no cobraban el honorario para facilitar que ese paciente que sin cobertura se pudiera operar. Qué bárbaro, realmente. Doctor, y hoy a 25 años de aquel disparo letal, ¿no? Indudablemente él sabía dónde estaba poniendo esa bala. ¿Ha cambiado la medicina en la Argentina, digamos, en sentido del reclamo que él hacía, ¿no? De que la medicina sea una política de Estado, de que la medicina tenga este sentido de humanismo médico, de que llegue a todos los sectores? ¿Hoy estamos mejor o peor que aquel momento? Y yo creo digamos, que el sistema siempre es mejorable, siempre es perfectible, hay cosas que no han cambiado, hay cosas que sí han cambiado. Eh, Creo que nosotros tenemos que evaluar los programas que funcionan o los sistemas de salud que funcionan en otros países. eh, y bueno, como te digo, hay cosas que han cambiado, hay otras que no, pero lo que tiene Argentina tiene muy buena medicina porque tiene muy buenos médicos y mucho de las deficiencias del sistema de salud se suplanta con ese voluntarismo y con esa dedicación que le ponen los médicos, ¿no? Ujú. Qué bárbaro. Bueno, eh, no puedo no preguntarle a Marcelo Naim, el discípulo de Favaloro, cómo fue aquel momento en que, estoy hablando en el tiempo, ¿no? Pero cuando tuvo que viajar, recorrer 800 kilómetros en un día para realizar una de las operaciones más difíciles a corazón abierto a aquel carnicero al que se le había caído la media res encima y que le aplastó el corazón precisamente, en Recreo Sur, en la provincia de Santa Fe. Sí, yo era bastante joven, estaba llegando a Buenos Aires porque venía de operar 3 o 4 pacientes de la ciudad de Santa Fe. Yo en ese momento viajaba, iba y venía, y más o menos a la altura de Unicenter, cuando estaba entrando a Capital, me avisan que había llegado una urgencia al sanatorio donde yo operaba, y bueno, que ese hombre necesitaba
ser intervenido rápidamente, así que paré el auto. En ese momento no existía el WhatsApp. Hoy con un mensajito que tirás a un grupo organizás una cirugía de esa complejidad. En ese momento tuve que hacer 14 o 15 llamados telefónicos, porque tenía que convocar a los otros médicos, a los otros cirujanos, al anestesista, conseguir las prótesis, o sea, que el proveedor me lleve las prótesis al sanatorio, etcétera, etcétera, conseguir la cama, etcétera. Y bueno, cuando tenía la certeza de que la cirugía se podía realizar por el tema de la logística, que habrán sido, no sé, lo habré resuelto en 15 o 20 minutos, giré en U o crucé por el puente que correspondía, pero bueno, lo que quiero transmitir es que tuve que desandar el camino que había, de los 400 kilómetros que ya estaba llegando, y emprender nuevamente el viaje para Santa Fe, en la cual llegué como a las 9 de la noche. Sí. Y dejé el auto ahí en el estacionamiento y estuvimos operando hasta las 6 de la mañana. Y bueno, sí, ahora me fui a dormir porque también tenía que volver en auto. Y bueno, gracias a Dios pudimos salvarle la vida a ese paciente, y después de tantos años el paciente sigue vivo, así que es una satisfacción importante. Qué bárbaro. Bueno, Marcelo, en esta persona que te agradece seguramente aquella intervención, en tantos otros, como Mercedes Aniquilao, que también operaste y salvaste la vida, en aquella salteña que fue tal vez una de las que también pasó por el hospital cuando hiciste esta operación que nos valió aquella charla hace tiempo atrás, ¿no? Creo que ahí está el legado de Favaloro, creo que ahí lo vemos en carne propia, ¿no? Al legado de Favaloro. Sí, la verdad que estos casos que vos me nombrás fueron casos emblemáticos, sobre todo Josefina, la salteña, que estuvo 26 años con un diagnóstico equivocado, porque le decían que tenía asma y en realidad lo que tenía era los trombos atascados en las arterias pulmonares, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, esa enfermedad que se cura con una cirugía muy compleja que se llama tromboendarterectomía pulmonar, la cual el Hospital El Cruce es el único hospital público que realiza esta cirugía. Recordemos que es una cirugía muy compleja porque se necesita hacer un doble paro circulatorio para poder extraer esos trombos. Y hoy por hoy estamos trabajando muy fuertemente en esta enfermedad, que se habla de que es una enfermedad rara, pero en realidad nosotros estamos convencidos que no es una enfermedad rara, sino que es una enfermedad que está subdiagnosticada. Que hay muchos pacientes que deambulan por la vida con esta enfermedad, con disnea, con falta de aire y con diagnósticos erróneos, porque es una enfermedad que pasa por debajo del radar de la mayoría de los integrantes del sistema de salud, ¿no? Cuando uno va a los libros de medicina, la enfermedad tiene 3 renglones, ¿no? Es una enfermedad que no está muy difundida y no es tan rara porque proviene de una trombosis de los miembros inferiores, y que es bastante frecuente, ¿no? Que se puede producir durante una internación, se puede producir durante un viaje. Hoy se habla de la trombosis del viajero, antes se hablaba de la trombosis de la clase turista, o síndrome de la clase turista por el tema del avión. Hoy se vio que las trombosis se pueden producir en cualquier medio de locomoción. Si vos te tomás un ómnibus y tardás 13 horas y estás sentado las 13 horas de Salta a Buenos Aires, bueno, te podés agarrar una trombosis. Lo mismo en el tren. Y bueno, tenemos que seguir trabajando difundiendo esta enfermedad. Gracias a Dios, Josefina está muy bien, está curada de su enfermedad y ya no tiene esta hipertensión pulmonar. Tal cual, tal cual. Marcelo, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Es un gusto, como siempre, hablar con vos, y gracias por ayudarnos a recordar al doctor Favaloro. Muchas gracias, Fernando. Un saludo para todo tu equipo y para todos los oyentes. Muchas gracias.